trabajar para dejar un mundo mejor del que recibimos, ¿sabes? Y si todos nos ponemos como en ese objetivo de dejar un mundo mejor que el que recibimos, te aseguro que dentro de poco las personas como yo estaremos en peligro de extinción, porque los abusos van a dejar de pasar, ¿sabes? Porque entonces empezamos a construir un mundo donde las infancias no tienen que ser vulneradas. ¿Por qué, por ejemplo, en Japón no abusan de las infancias? La entrevista del día de hoy es una entrevista muy especial. Generalmente en este podcast entrevisto a expertos, a psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas, personas que han estudiado sobre un tema y que vienen a platicarnos sobre todo lo que han estudiado. El día de hoy no nada más vamos a hablar de una experta, sino que vamos a hablar de una persona que nos comparte desde su vivencia personal. Yo te invito a escuchar este episodio hasta el final, a que lo escuches con la mente y el corazón abierto, para que veas cómo una vivencia se puede transformar totalmente en algo que ayude y que impacte la vida de otras personas. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento y horario del día nos estén viendo, pero los saludo con mucho gusto y quiero comenzar por presentarles a la invitada que está con nosotros el día de hoy. Déjenme les presento a Dafna Viniegra. Dafna es una destacada escritora, ahorita nos va a platicar de sus libros, conferencista y activista, enfocada en la visibilización y prevención del abuso sexual infantil. Ha dado charlas en TEDx, ha participado en diversos programas de televisión, de radio, de podcast y de todos los medios de comunicación. El trabajo que Dafna realiza nace después de su propia experiencia, pero sobre todo yo diría que eres una mujer muy valiente, Dafna, que con su propio proceso de sanación ha alzado la voz sobre este tema e incluso ha creado una fundación que ya nos platicará más adelante, la Fundación ILAS, y que es una organización mexicana dedicada a combatir este problema de raíz. Dafna, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Andrea, y pues aquí lista para platicar. Muchísimas gracias. Como lo decía ahorita en la introducción, la verdad me emociona platicar contigo. Desde hace tiempo yo quería invitarte, qué padre que se dio, porque generalmente, vienen psicólogas, terapeutas, gente experta, ¿no? Como yo, que estudiamos un tema y nos dedicamos a trabajarlo. Y a mí me gusta mucho que todo lo que tú ahora haces desde la fundación, desde todo lo que ahorita la asociación nos vas a platicar, pero también hablas mucho de tu experiencia y lo has publicado en estos 2 libros que tienes, en estas conferencias que das, y desde ahí ayudas a tantas personas, ¿no? Y el hecho de que vengas a compartir aquí y a tantos lugares a los que asistes, de verdad te lo agradezco y eso me emociona muchísimo de platicar el día de hoy contigo. Ay, muchas gracias. Pues la verdad es que yo creo que existen como diferentes puntos de partida, ¿no? Para ponerse a trabajar. Uno es desde la problemática social y otro que viene mucho de raíz, pues es esta parte desde la vivencia, ¿no? Y transformar la vivencia en un quehacer, en un activismo, muchísimas veces ayuda a sanar el alma. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Oye, Dafna, yo quiero empezar por preguntarte sobre tu primer libro. Me llama la atención que mencionabas que no estaba pensado para hacer un libro, sino que era como tu propio diario de catarsis y de sanación. Yo quería preguntarte, ¿cómo es que empiezas a hacer este diario? ¿De dónde surge esta idea de tener un diario de sanación? ¿Qué tanto te ayudó? ¿Cuándo lo empezaste a hacer? ¿Y cómo se convirtió en tu primer libro? Pues fue realmente por necesidad. Ok. Por no enloquecer, literalmente. Yo viví abuso en la infancia, como muchísimas personas, y hasta que no fui mamá, no entendí la gravedad del impacto que tenía en mí, ¿no? Ese famoso estrés postraumático, sí, de qué tamaño estaba representado en mi ser. Y de pronto, pues cuando la casa era un caos total y absoluto, porque evidentemente yo era un caos total y absoluto, llega mi esposo y me dice, hay gente que se cura del trauma en la infancia escribiendo, ¿por qué no lo intentas? Y me pone un TED Talk de una señora que se llama Lidia Junkavich, una finlandesa, que escribe sobre trauma, sobre resiliencia, sobre catarsis, sobre estas cosas, ¿no? Entonces veo el podcast, veo el TED Talk y después de esto, pues
nada, o sea, dejo el berrinche de los hijos, el pleito con el marido y me puse a escribir. Me puse a escribir durante 7 años. Al principio yo sola, a manera, pues ahora sí de que sacar todas las cosas que estaban ahí guardadas, escondidas y apretadas en un rincón. Uh-huh. Y después fue con una guía de una persona, de una terapeuta, Silvia Valdés, uh-huh, que me ayudó a empezar a darle estructura para que realmente se convirtiera en una escritura terapéutica. No fuera solamente como un vómito de emociones, uh-huh, o de recuerdos. Y ahí fue cuando realmente se empezó a consolidar pues la parte del proceso de sanación, aunque ahora sé que la sanación no es realmente un destino, sino un camino de vida, ¿no? Entonces, fueron 7 años de estar escribiendo, 7 años de dejar en cada palabra, en cada oración, fragmentos de mi vida con la intención de aprender a vivir presente, porque yo estaba acostumbrada a vivir agarrada del pasado. Entonces, con esta necesidad imperativa de estar aquí presente para mis hijos, de enseñarme a disfrutar la vida que tengo, por eso me puse a escribir. Durante 7 años de corrido, y al final, pues una cosa llevó a la otra, y de pronto ese manuscrito llega a la editorial, y la editorial dice, pues sí, te publicamos, y de ahí empieza toda esta parte de realmente transformar lo vivido en un servicio con la firme intención de que dejen de pasar los abusos a la infancia para que las personas como yo pronto estemos en peligro de extinción. Ojalá, Dios quiera. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando empezaste con este trabajo de catarsis literaria? María tenía 4 y Santiago tenía 7. Chiquitos. ¿Y cómo ha sido platicárselos a ellos? O sea, porque hoy lo cuentas, lo sabemos a través de tus libros, de todo del trabajo que realizas. ¿Cómo ha sido con tus hijos? Pues ellos vivieron junto conmigo el proceso, ¿no? Y el proceso fue, tremendo, fue durísimo. Es más, el libro no se llamaba como se llama ahora, el libro se llamaba Infiernito Sanador. Porque realmente cuando tienes que entrar en esos recuerdos, en esos espacios tan dolorosos, pues se vuelve un infierno, a los que muchas veces mejor le sacas la vuelta y no entras. Infiernote, tal vez ni siquiera infiernito. Así es, entonces, pues todo el proceso de comprensión, de ver, de aceptación, de reconocimiento, pues fue en el núcleo de la familia. Y había días en los que estaba bien y había días en los que estaba mal y lo vivieron de cierta forma conmigo. Y tal vez sí supieron demasiadas cosas que en su momento no correspondía, pero pues ahora sí que uno como madre muchas veces no puede filtrar todo, ¿no? Definitivamente. Y además fue tu apoyo, tu soporte, tu familia, o sea, tu esposo fue el que llegó con esta idea. Sí, la verdad es que mi familia siempre ha sido un pilar enorme en la recuperación y en esta parte de encontrar otro sentido de vida. Exacto. Muchas veces la familia es eso, ¿no? Qué importante que lo sea. Sí. ¿Qué es aquello, Dafna? Tú dices, a ver, yo viví abuso de niña y yo quisiera preguntarte, ¿qué hace que un niño sea vulnerable o qué pone en riesgo a un niño? Que a veces como papás o como educadores es lo que queremos conocer para poder protegerlos. Híjole, yo creo que en el problema del abuso infantil hay muchísimas aristas, ¿sabes? Desde el silencio social, desde los niños que no son atendidos, cuidados, procurados, amados, abrazados, desde, esta preferencia por la imagen de la familia a la verdadera justicia. Son muchas cosas, pero los niños, por desgracia, están más en riesgo de lo que creemos. El abuso está demasiado cerquita y estamos como que prefiriendo decir, no, aquí no pasa, en mi casa está más lejos, en mi casa nunca va a pasar, todos somos familia, pero el INEGI dice que el 85% de los casos pasa dentro de la casa.
y que hay 2.6 millones de denuncias en un año. Son 5 niños abusados por minuto en el país. 5 niños abusados por minuto. Uh-huh. Esas son las estadísticas actuales. Así es. ¿Y quién denuncia? Pues denuncian los valientes. Denuncian los valientes que están dispuestos también a enfrentarse a un sistema de justicia complejo, ¿sabes? Nosotros desde la asociación estamos impulsando leyes y políticas públicas para que todo el proceso de denuncia sea mucho más fácil, amable, humano, atendido y procurado especialmente para las infancias en proceso de trauma. Pero ahorita denuncian los valientes solamente. Y esos valientes son el 5% del total de las personas que son abusadas. Es lo que te iba a preguntar, que el porcentaje es mínimo. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto, Dafna? O sea, a mí me gustaría que lo explicaras. ¿Tú denunciaste? No. ¿Por qué pasa esto de que no se denuncia? Porque muchas veces se guarda silencio de parte de la víctima. Muchas veces las familias prefieren guardar silencio porque no se tache la reputación o porque el agresor está dentro de casa. Muchas veces no se le cree a la infancia. Muchas veces se prefiere guardar y procurar al agresor que procurar a la víctima o a la infancia. ¿Y cómo, o sea, esto que decías del silencio social, ¿a qué te refieres con esto? Hay una filósofa política que se llama Hannah Arendt, que dice que el mal es una acción que la perpetúa el que lo hace, el que lleva la acción. Y el mal es una vivencia social de todas las personas que hacen que esta situación se concrete. O sea, que ejerce el mal tanto quien lo hace como el silencio social que lo permite, ¿sabes? Entonces, si nosotros como sociedad, como comunidad, no nos paramos de frente y decimos, basta con el abuso sexual infantil, basta con el silencio, no me importa si el agresor está en mi casa, yo voy a ir y voy a denunciar, o por lo menos lo voy a sacar de la familia y no voy a dejar que el niño siga conviviendo con el agresor, ¿no? ¿Cómo pretendemos que las víctimas se reparen? ¿Cómo pretendemos que el abuso sexual se detenga si no ponemos límites, ¿no? El abuso sexual infantil pasa porque se puede, porque por generaciones se podía, ¿entiendes? O sea, son generaciones y generaciones y generaciones que siguen cargando con el estigma del abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque nadie habla. Dentro de la asociación tenemos grupos de apoyo para adultos y es impresionante cómo la mayoría de ellos siguen conviviendo con sus agresores. Porque uno, no encontraron la contención, a quién hablarlo, a quién decirlo, y hasta que fueron grandes se atrevieron a nombrarlo. 2, porque no les creyeron. 3, porque dijeron, sí, pues sí, pero ya sabes cómo es tu tío, a la próxima que venga te quitas la minifalda. Qué increíble que siga pasando. Sigue pasando, eso es lo más triste de todo. Sí. Y para mí, lo que más me enfurece, ¿sabes? Claro. Porque ¿cómo puede ser posible que en este momento, en el 2026, siga pasando? Y siga siendo normal que la persona de la familia manosea las infancias y nosotros nada más le hagamos así, porque no. Exacto. Ya sabes cómo es tu abuelo. Exacto. No. Más hoy que sabemos tanto sobre el tema, ya no es como antes, creo yo, más tabú, ¿no? Porque quizá antes era un tema más tabú y no digas esas cosas. A ver, hoy ya hablamos abiertamente, bueno, quiero pensar que ya hablamos abiertamente de tantas cosas y sigue pasando este silencio de adultos, pero este silencio también que es el mismo silencio que guardan los niños, los adolescentes incluso, cuando el abusador le dice, calladito. ¿Pero eso por qué es? Porque el agresor está ganando un espacio demasiado grande en la vida de la víctima, ¿sabes? Tiene demasiado poder. ¿Por qué? Porque no hay nadie más cerca. Yo siempre lo digo que una de las medidas de prevención más importantes para el abuso infantil es, como padres, estar presentes, ¿sabes?
y desde qué forma estás presente. Claro. Si estás presente para ti, ¿no? Entonces se vuelve como esta parte de confrontación con uno mismo, de qué tan resuelta tengo yo mi infancia para desde ahí poder acompañar a las infancias que tengo cerca. Sí. Porque si no la tengo resuelta yo, ¿cómo voy a poder ser una guía, una compañía, un lugar seguro, el lugar en donde ellos se puedan recargar y contarme lo que sea, ¿no? Si soy una bola de reacciones intempestivas de mi propia infancia, ellos no van a encontrar eso que necesitan para poder denunciar y para poder hablar y para poder decirte, tengo miedo, me siento incómodo con fulano, sé que tú lo quieres, pero me está haciendo esto y esto, ¿no? Claro. ¿Qué necesitan ellos? Calma en ti. Que les creas, lo que ahorita decías, o sea, que les creas, que es que has dicho cosas bien importantes que quiero como recalcar para todos, que tus hijos te crean, que sepan que tienen un lugar seguro en ti, que tengan confianza, que estés cerca, que estés presente en la vida de tus hijos y presente de verdad, porque hablamos mucho de que, a ver, ¿qué pasa hoy en día? Que se supone que estás como mamá y a ver, le puede pasar a todo el mundo, pero realmente están tus hijos por ahí haciendo sus cosas o encerrados en el celular, ve tú a saber qué haciendo. Y tú acá también con tus cosas que realmente ni siquiera te das cuenta por lo que está pasando a tu hijo. O que llegan a contarte algo y los regañas tan feo. Yo hablo mucho de disciplina, por ejemplo, ¿no? De conducta y todo esto. Y les digo a los papás, es que si tú regañas horrible a tu hijo por algo que hizo, porque es un niño y los niños rompen cosas, tiran cosas, se pelean con los hermanos, ¿sabes? O sea, y tú todo el día lo regañas, pues el día de mañana ya no te va a querer contar aquello que él cree que hizo mal. Porque también es una sensación de algo mal yo hice aquí, no le voy a contar a mi mamá porque me va a matar, me va a regañar, si le cuento a mi papá me va a regañar a mí. Claro, y aparte necesitamos también contextualizar nosotros y llegar a esta comprensión que los agresores infantiles, la mayor parte de ellos son personas dentro de casa, que tienen una relación con nuestras infancias y que seguramente el niño le tiene cariño, ¿sabes? Le tiene confianza. Entonces, si esta persona, como te decía hace un ratito, empieza a ganar más terreno que el que tenemos nosotros de confianza, de apego, de amor, de cariño, de lugar seguro, pues el niño está completamente vulnerable y expuesto a un abuso y aparte un abuso largo, ¿no? No de una sola vez. Entonces, yo apelo muchísimo a esta parte de ¿cómo estás tú? Porque me voy a mi cómo estaba yo. Y en ese momento, pues bueno, yo era la persona menos indicada para que le contaran lo que fuera, ¿sabes? Porque todo eran reacciones, todo era enojo, todo era furia, todo era una reacción sin control. Okay. Y lo que necesitan las infancias es poder encontrar ese puerto seguro en donde la persona está en control. Y por más trabajo que te cueste lo que estás escuchando, pues ahorita aguanto, escucho y ya después veré si golpeo la almohada, grito en el baño o a ver qué hago, pero mientras tanto con ellos yo tranquilo, porque si no, nunca se van a acercar, ¿sabes? ¿Qué pasa por la cabeza de una niña de 5 años, Dafna, o qué pasa por la cabeza de un adolescente de 13 años que vive un abuso? Pues la mayoría de las veces que fue tu culpa. Lo más fácil. Si te sientes culpable. Ajá. Lo más fácil y lo que siempre pasa, pareciera como intrínsecamente en el abuso, es que te sientes culpable, te sientes responsable por lo que pasó. Yo en el de los 5 años, de las cosas que más culpable me hacían sentir es que dije que sí. Claro. Y a mí me convencieron, como a muchísimos niños los convencen. Ahora lo sé. En ese momento, bueno, pues yo era la que hizo completamente mal. Y sabes que no me di cuenta de esta parte de que no fue mi culpa hasta hace unos años, en la escritura, en donde pude entender que eso no había sido mi responsabilidad, por más que yo hubiera dicho que sí. ¿Por qué? Porque en el momento el niño, la niña, intenta resolver de la forma más sencilla la situación. ¿Y cuál es la más sencilla?
hacerse responsable. Sí. Porque te cuesta tanto trabajo poder entender por qué alguien está haciendo eso contigo, pues fue mi culpa, ¿no? Y más si te convencen, y más si dices que sí. Sí, porque te chantajean, te convencen. No, te estás manipulan. Te manipulan. Uh-huh. Exacto. Pero hasta más grande, viviste con esa culpa. Claro. Y esa culpa, ahora sí que si me descuido de mi trabajo personal, se me vuelve a aparecer en un segundo. Son de las cosas más, no delicadas, pero como, híjole, como la humedad, ¿sabes? Así. Que se cuela por cualquier lugar. Ajá, exactamente. Y aunque tenga la puerta cerrada y atrancada, pues se pasa por abajo de la puerta. O sea, la culpa, y aparte la culpa se representa de formas, muy difíciles en la adultez, ¿no? La culpa después se vuelve en un autosabotaje enorme, en creer que solamente vienes a este mundo pues para servir, entonces acabas poniéndote de tapete en todos los escenarios y es como un ciclo vicioso de permitir el abuso. Uh-huh. De todos tipos, obviamente. Sí. Y fíjate que lo dices tú durante años, ¿no? Porque estamos hablando de niños, pero también de adolescentes. Uh-huh. ¿De adolescentes se vive igual? ¿Se vive con la misma culpa? Pues sí. Yo la verdad que el abuso de los 13 años, ese yo no me di cuenta que había sido un abuso así de trágico como fue, hasta que casi no terminaba de escribir. ¿Por qué? Porque yo siempre me hacía la responsable de que pues yo me subí al coche. Claro. ¿No? Yo me subí al coche, yo acepté el aventón, yo dije que sí. Sí, ¿yo para qué me puse en esas? Yo me puse en mi falda. Pero pues ahí te regresas. ¿Qué hace una niña de 13 años sola en una discoteca en Año Nuevo en Acapulco? Nada, todo mal, ¿no? O sea, no hay una sola correcta ahí. Y aún así no fue tu culpa. O sea, aún así. No. Porque eran chavitos. ¿De cuántos años? Universitarios. Que vete a saber qué pasó con ellos. Sí, yo espero que ya me hayan visto. ¿Crees? Espero. Pues ojalá. Espero. Ojalá nos estén viendo. Sería un buen escarmiento. Porque en este proceso, Dafna, que llevas años, y me encantó que dices que empezó cuando me convertí en mamá. Uh-huh. Porque cuántas cosas cuando nos convertimos en mamá, ¡fum!, como que resurgen de lo más enterrado que tengamos. Y en este proceso de terapias que has asistido, del mismo libro que nos platicabas ahorita, y de perdón, porque me imagino que también ha sido un largo proceso de perdón, ¿aquí hablarías de perdonarte a ti misma entonces para poder vencer con esta culpa? ¿O cómo se hace? Completamente. La parte del perdón, yo creo que definitivamente tiene que ser con uno mismo. Uh-huh. En la parte del otro, del agresor, yo creo que es simplemente regresarle la responsabilidad de lo que le corresponde a él o a ella. Pero el perdón viene con uno. Por haberse sentido culpable, por haberse sentido no merecedor de atención, por todos estos calificativos que te vas colgando en la vida, ¿sabes? Uh-huh. Por todas las veces que te descuidaste por el trauma, por todas estas, formas de adaptación en las que uno tiene que disfrazarse para poder sobrevivir, ¿no? Disculparte por todas esas expectativas que te cuelgas encima, todas esas situaciones complejas de resolver. Oye, Dafna, y en este proceso de terapéutico y de trabajo personal que mencionas, ¿qué papel ha jugado la espiritualidad? Súper importante. Primero, yo vengo de una infancia y de una vida en donde realmente la espiritualidad no estaba como una forma pedagógica ni nada de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, así como podíamos ser católicas, después podíamos, imagínate, me bautizaron cuando yo tenía 6 años, así, literal, sí. ¿No? Entonces, como podíamos ser católicas, podíamos ser budistas o concheras o de todo lo que fuera, ¿no? A los Hare Krishnas, a todos fuimos. Ok. Entonces,
para mí la religión católica que soy, pues me costaba mucho trabajo porque no la tenía como por doctrina, ni por academia, ni por costumbre, ¿no? Sí. Ni por educación. Pero casualmente fue en donde terminé yo por mi propio pie a mis 40 y tantos años, porque después cuando empecé a escribir, me fui a todas las terapias alternativas que te puedes imaginar, a todas. Caracoles, obsidianas, conchas, ayunos de 7 días, cristales, todo, absolutamente todo, temazcales, o sea, a todo me metí con esta necesidad de poderme ver desde otro punto, ¿sabes? Desde poderme como despegar, porque evidentemente después de las conductas autodestructivas que tuve de drogas y alcohol, me decían el ayahuasca, el sapo y esto, yo decía, no, sí. Ahora falta que mamá de 2, esposa y me enganche con algo. Con otra pues cosa, no. claro, sí. Entonces, todas esas cosas les decía que no, pero me metía a todas las otras, ¿no? Y me metía intensamente, no tienes una idea con qué disciplina y rigurosidad. Y lo que aprendí de esto es que, pues sí te ayudan a ver, pero no te mantienen en ese lugar, ¿sabes? Y te ayudan a ver desde respetando absolutamente a todo mundo que lo haga, ¿no? Pero yo en mi persona lo sentía como desde una postura en la que yo soy la que orquestra, que si el ayuno, que si esto y que si el otro, y todo depende de mí. Y en el momento en el que entendí que yo lo que necesitaba era una rendición total y absoluta, en donde pues suelto todo porque no tengo la capacidad de mover absolutamente nada, por más que ayune, por más obsidianas y por más caracoles, ¿no? Pues acabé literal de rodillas en la iglesia que está en la esquina de mi casa, entregando absolutamente todo, y ahí fue en donde realmente todo empezó a pasar. Todo empezó a pasar y pareciera como un engrane que dio la vuelta. Y esta vuelta, pues fue el ponerme en el servicio total y desinteresado de trabajar por y para niños que nunca en mi vida voy a conocer. ¿Hace cuántos años de este momento? 23, mediados del 23. Hace relativamente poco. Y dices, todo empezó a caminar, ¿qué es todo esto que has estado haciendo ahora? Ajá, 23, ¿qué? Y ahí ¿sí? luego salió el libro, o sea, todo se fue dando, yo digo de manera providencial, claro. Porque pues es, ¿no? ¿Qué más? De todas las terapias que hiciste, Dafna, ¿cuál fue la que más te ayudó? ¿O todas? ¿O el cúmulo? ¿O una más? La escritura. La escritura. ¿Y la recomiendas para todo el mundo? Sí. Sí, la verdad es que la escritura, todos podemos. Claro. Todo el mundo tiene una hoja, una pluma, ¿no? Y todo el mundo tiene la capacidad de escribir. Lo que pasa es que muchas veces nos frenamos porque yo no escribo bonito, tengo mala ortografía, no sé por dónde empezar, pero hay técnicas justamente para eso, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho escribir. Tengo mis diarios guardados desde adolescente. Ahí los tengo guardados. Y todavía es una práctica que me gusta mucho hacer, junto con mi marido, que él también es mucho de estar escribiendo. Y cuando escuché esta parte de tu libro, dije, wow, qué increíble cómo puede ser tan transformador. Es que es impresionante cómo desnudas el alma, ¿sabes? Porque sabes que es solamente para ti. Entonces ahí no hay resguardo, no hay contención, no hay filtro. Ahí te atreves a poner las cosas tal y como son. A mí en el primer libro, escribir, por ejemplo, los primeros años de este diario de escritura terapéutica, mis primeros años de vida, se me fue fácil, ¿no? O sea, poner y me hicieron y me dejaron y tarará. Cuando fue realmente complejo y fue cuando más me tardé, fue en escribir el presente. Escribir el presente para poder encontrar ese ser siniestro en el que me estaba convirtiendo, ¿sabes? Esos mecanismos que evidentemente todavía uso, ¿no? Porque pues soy humana. Sí, claro.
para cobrar venganza inconscientemente de lo que me pasó. ¿Sabes? Esa forma en la que uno acaba convirtiéndose en victimario. ¿Sabes? El momento en el que la víctima se convierte en victimario por todo el coraje y todo el enojo de lo que le hicieron. Pero desde como si fuera, como desde otro ente, ¿sabes? Entonces es una locura y poderte atrever a escribir esas cosas es lo más complejo que puede existir, ¿no? Porque escribir desde la víctima, pues a todos nos sale súper fácil, ¿no? Sí. O desde el superpoderoso, desde el ego, del sanado, trascendido, como se llama el libro, por eso no me gusta. Pues también, ¿no? Acaba saliendo. Pero la parte humilde, ¿no? En donde realmente te desnudas por completo y reconoces todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo en este presente. Es ahí en donde yo creo que realmente la escritura terapéutica llega al punto, ¿sabes? Llega al punto donde realmente ayuda y te ayuda a evolucionar ese trauma, no a sanarte, porque como te decía en un principio, yo creo que la sanación es un proceso de vida, no es un destino a donde llegar, pero sí es la confrontación personal de uno con uno, en donde dices, ¿y tú qué? ¿Realmente qué estás haciendo tú en este momento? Totalmente honesta y como es. Pues es que si no eres tú honesto contigo, claro. Pues entonces ¿a dónde vamos a parar? Y me encanta que dices que la sanación no es un destino, o sea, no es como que, listo, hoy fue el día que me sané. O sea, no va a llegar un día, ¿no? Hoy tal fulanito día, sino que es un proceso de ir caminando, que me imagino habrá recaídas, días buenos, días muy buenos, días no tan buenos, pero es un proceso. Pues como la vida, ¿no? Tal cual, claro, exactamente. Dafna, ahora que eres mamá, me decías que tienes un niño y una niña, ¿qué es lo que tú más cuidas para proteger a tus hijos? Estar cerca. Ok. Estar cerca, no llenarme de cosas, estar presente, estar disponible, tener abierto ese canal de comunicación. Porque evidentemente ya saben de los abusos, ya saben de esto, ya saben de las sustancias, saben del todo, absolutamente, ¿no? Pero si no estás, pues por más que sepan, ¿no? Es algo que alegamos mucho en la asociación, que los niños sí tienen que tener una educación, porque evidentemente el conocimiento es prevención, sí o sí. Por supuesto. No hay por dónde, ¿no? Por supuesto. Pero de nada sirve tener el conocimiento si una infancia no tiene en dónde recargarse, en dónde apoyarse, en dónde hablar. ¿Sabes? Con quién decirle, tengo miedo. Por más que tengas el conocimiento, ok, sí, ya sé que está mal, pero tengo miedo y quiero hablar y quiero que me abracen y quiero ser contenido y quiero poder llorar. ¿No? Porque de pronto creo que se nos pasa la mano tal vez en tantos cursos a las infancias. Sí, claro, ya tomaron el otro, pero ¿estás? ¿Los has platicado con ellos? De vez en cuando tocas el tema, te acercas, les preguntas o sientes que ya, check, tras. Fueron a 3 cursos, listo. Palomita. Pues no. Exacto. Sí, no, porque que no ahí crean. todavía más culpa todavía, ¿sabes? Si llega a pasar un abuso después de haber tomado 3 cursos, imagínate cómo te vas a sentir. Peor. Exactamente, no es como que, ya lo tomamos, listo, ya están protegidos mis hijos. O sea, es el estar presente, tú dirías, es estar presente, que te tengan confianza, que te cuenten sus cosas. Y como adulto tener los pantalones para afrontar lo que venga. Claro. Lo que venga, tanto lo que te cuenten como tomar acciones de lo que te cuenten, ¿sabes? Porque de nada sirve que te cuenten si vas a seguir permitiendo que el agresor esté cerca de la infancia. Sí. Entonces, tomar la responsabilidad como te toca, como el adulto responsable. Nosotros ahorita tenemos afuera una campaña súper importante que dice, no más agresores invisibles. ¿Sabes? Porque nosotros solos, los adultos, somos los que los invisibilizamos, los disfrazamos y los mantenemos en la mesa de la cena de Navidad. Se me hace tan difícil pensar eso. Pero no tienes una idea lo común que es. Sí.
En la comunidad de adultos que tenemos, pues la mayoría de ellos sigue conviviendo con su agresor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los padres no tomaron la acción que se necesitaba. Uh-huh. Y muchas veces ahorita, si lo callaron toda la vida, lo hablan y le dicen, ay, bueno, pero ya pasó hace tanto tiempo, ya, hombre, ya sabes cómo es. Ya supéralo, No. ya. Ajá. Y no, ¿cuántas personas hay ahorita, adultos, en estos grupos que tienes? Pues somos como 350 y tantos o 380 y tantos, ya se me fue un poco la cuenta, pero son muy grandes, son virtuales, son gratuitos, son mundiales. ¿En español? Uh-huh. Pero de cualquier parte del mundo se pueden conectar. Están desde Argentina, Buenos Aires, los Países Bajos de Europa, tenemos de todos lados. Es impresionante, esos grupos de ayuda está increíble, cómo se están permeando y cómo cada vez siguen creciendo y creciendo y creciendo. Qué bueno. El de hombres, por ejemplo, creímos que iba a tardar muchísimo en llenarse. En 2 semanas tuvo 120 personas de que salió. Y uno creería que ahí no va a entrar nadie, eso creería yo. Sí, ¿no? Porque los hombres son como que se cree que hablan menos de sus cosas. No, y sí hablan menos de sus cosas. Trabajo. Por eso en el momento en el que hubo un espacio seguro en donde se sintieron con iguales, sí, de ahí se soltó y fue impresionante. Por ejemplo, tenemos unos cuestionarios que tienen que llenar antes de entrar, ¿no? Para la protección de datos y todas estas cosas. Y en uno de los cuestionarios es si habían hablado antes de su abuso. El grupo de mujeres, pues la mayoría que sí. Y el grupo de hombres, la mayoría que no. Pero un 90%. Todo el estigma social, todo lo que recae, ¿no? Yo la verdad, hay como esta estadística que es 1 de cada 4 niñas va a vivir abuso sexual infantil sí o sí. Y 1 de cada 6 niños. Yo la verdad es que creo que es igual. Tanto las niñas como los niños en la misma proporción. Solamente que los hombres hablan muchísimo menos. Claro. ¿Y esta estadística es a nivel México? Uh-huh. Ok. Que he visto últimamente en redes gente que está, o sea, cuando detectan un aviso, lo filman y lo empiezan a subir. Uh-huh. Pero esto lo he visto últimamente, antes no lo veía. O sea, quiero pensar, y a ver, es justamente lo que tú haces profundamente, ahorita nos platicarás más. Y es un poco también la invitación a este podcast y el que hablemos de este tema, que la gente se está enterando más. ¿Desde qué es un abuso? Yo creo que sí se está abriendo la comunicación, Uh-huh. la verdad. O bueno, por lo menos mi algoritmo, porque ya te claro. puedes imaginar. Pero definitivamente yo creo que sí se está abriendo la comunicación. Es más, la misma entrada a los medios de comunicación. Sí. Cuando empezamos era tocar puerta, y ahora ya son de que puedes venir, por favor, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Definitivamente las notas periodísticas ya hay muchísimas más sin que las estemos empujando. Hubo una unión entre varias ONGs de México y todos estamos empujando a lo mismo, ¿no? A la parte de la comunicación social. Y eso creo yo que ha ayudado muchísimo, ¿no? Eso ha empujado muchísimo a que la gente realmente se dé cuenta del tamaño de problema que tenemos uh-huh. y de lo cerca que está el problema. Entonces, por eso la gente empieza a ser mucho más reactiva y empieza a denunciar, empieza a hablar, empieza a levantar la voz, empieza a difundir las notas y de aquí pues empezamos a funcionar como una sociedad, ¿no? Realmente responsable por las infancias. Totalmente. Me encantó escucharte, Dafna, que decías que así como existía la delincuencia organizada, podemos hacer un bien organizado. Dije, claro, tiene toda la lógica, porque si estos malosos se organizan también, nosotros que al menos queremos hacer el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como papás, como maestros, profesionistas que trabajamos como psicólogos para organizarnos bien? O sea, ¿qué tenemos que hacer para tener en vez de la delincuencia organizada, bien organizado? Necesitamos uh-huh. tomar la responsabilidad de lo que nos toca, ¿no? Uh-huh. Hablar de abuso sexual infantil, poner reglas en casa, seguirlas, ser congruentes, educar a los hijos en sexualidad, estar presentes uh-huh. y comunicarlo.
En la medida en la que todos empecemos a comunicar la problemática del abuso sexual infantil, todos estamos avanzando hacia un mismo punto, llevar luz a este lugar tan sombrío. ¿Qué reglas en casa? Me encantó que mencionaras reglas en casa. Reglas en casa, pues todas estas reglas, hay muchísimas, ¿no? Hay mucha información en redes sociales, en YouTube, ¿no? Pero desde cuando están los niños, que los niños no estén a puerta cerrada, todas las partes de las reglas de los adultos, del cuidado, de que pues un adulto no puede estar solo con muchos niños, estar revisando, hablar con los niños de sexualidad. Si tienes personas que te ayudan en la casa, hablar con estas personas que te ayudan en la casa, siempre estar al tanto. Y yo quisiera, me encantan estas reglas y quisiera no, ¿cómo te diré? O sea, no alertar a los papás o a las mamás, porque luego también me ha tocado ver mamás sobre preocupadas, que ya, por ejemplo, yo trabajo en preescolares, ¿no? Entonces en preescolares se da mucho, es parte natural del desarrollo, que los niños empiezan a descubrirse como niños o niñas y les da por comparar los cuerpos porque están aprendiendo. Entonces se asoman abajo de la falda, que son conductas esperadas y propias de la edad, asomarse y ver, ¿no? O sea, ya las tenemos como muy claras cuáles son las conductas, que se esperan. Y sí me ha tocado mamás preocupadas que dicen que le hicieron a mi hija, que le hicieron a mi hijo, porque el compañero le dijo, quiero ver tus calzones y qué horror, y se angustian muchísimo. Entonces, también quisiera, o sea, por un lado, por supuesto, informar, que es lo esencial, pero que no se convierta esto en un foco rojo de que las mamás estén preocupadas, histéricas, pues muy angustiadas. Por eso necesitamos educarnos como padres. Exacto. Por eso tenemos que leer, tenemos que investigar, porque evidentemente eso es una conducta esperada, ¿no? En la infancia. Pero también está la hipersexualización. Y cuando ya son conductas hipersexualizadas, ahí sí ya hay que poner atención, ¿no? Porque la primera seña de un niño que es abusado, tú lo sabes bien, es que empieza a replicar la conducta con sus pares. Es la primera y la más contundente. Porque la depresión, la regresión en conductas concretadas, todas estas otras, pues son cosas que pueden pasar con algún otro tipo de trauma, pero la hipersexualidad viene exactamente ahí. Entonces, como padres, esto es una de las cosas que digo, hacer las cosas que nos toca como adultos. Y como adultos nos tenemos que informar. La información es prevención tanto en las infancias como en nosotros. Eso puede ayudar a disipar muchísimas dudas, muchísima ansiedad, no caer en la paranoia, ¿no? Y por ejemplo, unas medidas de prevención que son bellísimas es la parte de la contención amorosa. Los niños que son abrazados, queridos, procurados y contenidos por las padres y las madres, el círculo cercano, de una forma correcta, van a poder identificar de una forma mucho más clara cuando alguien los toca, los abraza de una forma incorrecta. Entonces, de pronto pareciera que es un problema enorme, ¿no? Del cual nunca vamos a salir. Pero como también lo decimos, aquí no es irnos a pelear con el crimen organizado, es fortalecer nuestros valores de casa, nuestros valores propios, como familia, como individuos. Me echo un clavado yo conmigo mismo y me reviso cómo estoy reaccionando y por qué, ¿no? Que eso siempre va a ser agradecido por uno. Claro. Número 2, ¿qué tanto estoy cerca de mis hijos? ¿Qué tanto los abrazo, los procuro? ¿Sé cómo están realmente? ¿Sé cómo están? ¿O solamente porque los veo comer, desayunar y cenar, asumo que están bien? Porque van al pediatra y sacan su medición perfecta. Eso no es, ¿sabes? Es realmente saberlos, verlos a los ojos y como madre y como padre sabes cuando están bien, cuando tienen miedo, cuando tienen ansiedad, cuando no durmieron, cuando no comieron, ¿sabes? Entonces, esta parte como de negación total y absoluta y de caer en paranoia y de que ya entonces vamos poniendo un freno. Creo yo que estamos viviendo demasiado a prisa, ¿sabes? Hemos como desconectado esta parte emocional, sensorial e intuitiva de nuestro ser. Ya hay demasiado afuera, demasiado todo al alcance de un clic. Entonces necesitamos poner como un poco un freno de mano, revisarnos nosotros mismos y empezarnos a conducir desde otro punto, desde el verdadero,
desde lo instintivo, desde el sensorial. Y desde ahí te aseguro que vas a saber si tu hija está jugando a ver qué tienes tú y qué tiene el amiguito, ¿no? A que realmente sí es una conducta hipersexualizada. Pero necesitamos frenar, revisarnos, dejar de correr. Me encanta que menciones esto del tiempo, de la prisa, del frenar, del dejar de correr, porque no hay otra manera de conectar con los hijos. No. O sea, nunca vas a conectar desde la prisa. Ok, tenemos 25 minutos para conectar. Sí. A ver, conectemos. Pues córrele, ¿qué hacemos? Así no funciona. Sí. Así no funciona. Es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Y aparte, si generas así como una imagen visual de cómo quieres que te recuerden tus hijos, ¿no? Atrás de un celular, corriendo, tal vez sí guapísima, fit, perfecta, esto, el otro, con la casa impecable, pero sin estar, tal vez un poquito desorganizadito, pero más presentes, más aquí, más vivos, no tan robots. Y en un mundo cada vez más tecnológico, no tan robots. Se convierte en algo todavía más importante porque los papás ya le dan el celular a sus hijos y ¡ay, estuvimos platicando en el WhatsApp! O sea, en vez de unir, a veces también pueden alejar. Pero platicar en el WhatsApp no es platicar en el WhatsApp. Exacto. Eso no es una cercanía. ¿Por qué? Porque pueden tener una conducta y un comportamiento completamente distinto a lo que realmente está pasando con ellos. Que ese es el grandísimo problema de las redes sociales. Nosotros trabajamos mucho de la mano con Paz, con Fundación Paz. Ay, estuvieron aquí de Fundación Paz. Y ellos tienen Te Protejo México. Exactamente, sí. Entonces, en algún momento estuvimos como apoyándolos con la parte de la vocería y dando mensajes y todo esto de que, ¿qué onda con el riesgo digital, ¿no? Y una de las cosas es que, pues sí, o sea, los niños están viviendo otro mundo ahí. Sí. Y se generan personajes. Sí. Y tienen otra identidad. Entonces, tal vez esa es la identidad que tú estás recibiendo. El niño que está bien, está perfecto, no sé qué, no sé cuánta cosa. Y tal vez está tremendamente deprimido porque se siente solo. ¿Sabes? Es que no hay otra manera de conectar. O sea, por más padres las redes sociales, la inteligencia artificial y cosas increíbles que se estén haciendo, una de ellas ahorita nos platicarás la que están haciendo ustedes, por más increíble, no tiene este valor humano. No puedes suplir esa conexión, no puedes suplir ese tiempo de estar ahí. No, toda esta parte insuplible. Redes sociales, inteligencia artificial son herramientas que puedes utilizar, pero no sustituyen el cuidado, ni la presencia, ni el amor, ni el cariño. Por más corazones y emojis que mandes, no es lo mismo que llegar y abrazar a tu hijo y que sienta tu presencia verdadera, ¿sabes? Los 5 sentidos, que te huela, te vea, te sienta, todo, sí, tal cual. Dafna, hemos platicado de muchas cosas en esta entrevista, te agradezco mucho. Y si pudiéramos, para ir terminando, si tú pudieras dar un último mensaje a todas las personas que hoy te ven, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Antes siempre decía que el silencio no sea necesario para vivir. Ok. Pero creo que ahora es que tenemos que trabajar todos como una comunidad socialmente responsable para proteger a las infancias que no conocemos, que no están cerca de nosotros. Porque solamente así vamos a poder construir un mundo mejor. Hace unos días estaba leyendo el libro de Mel Robbins, el de Let Them, y dice una frase que me rompió muy cabrón, que dice, perdón por lo de cabrón. Estás en confianza. Trabajar para dejar un mundo mejor del que recibimos. ¿Sabes? Y si todos nos ponemos como en ese objetivo de dejar un mundo mejor que el que recibimos, te aseguro que dentro de poco, las personas como yo estaremos en peligro de extinción, porque los abusos van a dejar de pasar. Claro. ¿Sabes? Porque entonces empezamos a construir un mundo donde las infancias no tienen que ser vulneradas. ¿Por qué, por ejemplo, en Japón no abusan de las infancias?
por cuestión de honor, porque están procurando que la vida y que el mundo sea mejor. Entonces la infancia, que es la que va a crecer y se va a desarrollar, entre menos abusos tenga, menos traumas tendrá que resolver en su juventud y en su adultez. Claro. Y evidentemente va a ser mucho más productivo en todos los aspectos. Entonces... Pero eso todos lo sabemos, o al menos lo deberíamos de saber. ¿Qué pasa con los japoneses que lo tienen? Es esta parte del honor y aparte de pena de muerte, obviamente. Y es que aquí las penas en México... Ahí ya no entremos porque necesitamos 3 podcasts más. Sí está triste la cosa, ¿verdad? Sí. Pero dices también, justo ahorita me gustaría, Dafna, que nos platicaras de tus libros de la Fundación ILAS y de esta aplicación Vigía que están desarrollando. Porque también están entrando un poco en leyes, ¿no? Ahorita nos decías. Sí. Digo, sin entrar mucho en eso, pero para conocer también están llegando y tocando esas instancias. Sí, bueno, los libros son Sanar para Crecer y Trascender, que ese es el escrito mío, ¿no? Y el otro se llama Somos Todos. Que es el más reciente, ¿no? El de Somos Todos. Acaba de salir en febrero. Y son 12 relatos de diferentes tipos de abuso en la infancia, no solamente sexual. Y lo importante de este libro es que habla de la resignificación desde el no llegar a una cumbre dorada de éxito y de triunfo total, sino de simplemente aprender a dejar la infancia atrás para poder aprender a vivir presentes aquí y dejar de repetir el patrón de las agresiones, ¿no? Eso va. Y ILAS se funda en el 22. ILAS es Infancia Libre de Abuso Sexual, en donde trabajamos con los grupos de apoyo, damos conferencias, talleres, pláticas. Y ahora, en el 25, empezamos a desarrollar una aplicación que se llama Vigía, que la acabamos de lanzar mayo del 26. Vigía es un sistema de monitoreo ambiental que genera un cerco digital alrededor de las infancias para la detección temprana del abuso sexual infantil, el bullying, las crisis emocionales y el consumo de sustancias. ¿Cómo funciona? Bajas la aplicación y la instalas en tu dispositivo. Tú tienes el panel de control y desde ahí enlazas los diferentes dispositivos que tienes en la casa. Desde el Alexa, el celular, las iPads, tablets, smartwatch, todo lo que tengas. Más adelante estará el CarPlay del coche, eso lo estamos desarrollando. ¡Wow! Entonces lo enlazas y en los momentos en los que tú no estás con tus hijos, lo puedes activar. Lo activas y un agente de inteligencia artificial está monitoreando el ambiente para detectar señales de abuso. Todas estas señales sonoras de no le digas a tu mamá, esto es un secreto entre nosotros, o si no lo haces tú, me voy a ir con tu hermanita. Toda esta parte del grooming, del convencimiento, o más triste todavía, el llanto de un bebé y gemidos sexuales detrás. Todas estas situaciones complejas en donde siempre hay una verbalización, siempre hay elementos sonoros. Ahí en ese momento en el que lo detecta la aplicación, te va a llegar a ti una alerta como padre o cuidador con una grabación de lo que está pasando y una descripción textual de lo que están diciendo. ¡Wow! Sí. Y esto ya hoy en día existe, funciona y lo pueden descargar. Así es. Y para buscarlo, ¿qué? Que se metan a la página de ILAS. Ahorita estamos por una liga de descarga en la página de ILAS y más adelante, como en unas 2 o 3 semanas, ya vamos a estar en tiendas de descarga normal. Es gratuito. Y pues está listo para usarse. Y ustedes en las conferencias que dan enseñan cómo usarlo, explican cómo usarlo. Damos toda la parte de la prevención y como call to action, damos vigía, les enseñamos cómo descargarlo y listo. Y ILAS lo pueden encontrar en ¿dónde? ILAS.mx, redes sociales ILAS México. ILAS México. Y están trabajando en conjunto con otras fundaciones, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos bastante buena relación con Freedom, con Paz, con Guardianes, con Alumbra. Y pues estamos trabajando mucho en conjunto y en equipo, eso está increíble. Ahora en el Mundial lanzamos varias campañas en conjunto y se llegó bastante lejos. Con Reinserta también trabajamos mucho.
y pues intentando hacer bien organizado, ¿sabes? Sí. Te digo que de Paz estuvieron aquí también y nos platicaron todo esto de Te Protejo México. Se me hizo buenísimo. Si alguien no ha visto ese episodio, vaya atrás, busque el episodio de con Fundación Paz, porque se me hizo súper interesante, importante saber, y por eso lo quiero repetir, que si tú ves contenido en línea, una fotito, videíto, en Instagram, TikTok, lo que sea, lo puedes denunciar. Y sabes que vamos a echarle anuncio a Te Protejo. De pronto creeríamos que solamente puedes denunciar material de abuso sexual infantil, ¿no? La mal llamada pornografía infantil. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este proceso que ahora existe de que las niñas o los niños se toman fotos íntimas, los comparten y todas estas cosas? El sexting. Ajá, el sexting. El compartir imágenes ya es un delito. El tú tomarte la foto ya es un delito porque es una producción de material de abuso sexual infantil. El tenerla en tu teléfono es un delito. Eres portador. Ajá. Entonces, si nosotros logramos transmitir ese conocimiento a las adolescencias, te aseguro que se van a frenar a tomarse la foto que le pide el novio. Claro, es que es justo lo que estaba pensando. ¿Por qué no todos los chavitos de secundaria, prepa, lo saben? Eso es importantísimo. Importantísimo. Eso es algo que estamos trabajando en conjunto con Te Protejo, de hablar de esta modalidad, ¿no? De todo este material autoproducido, que son cosas que ellas mismas o ellos mismos están tomando, están enviando. Entonces, si lo traduces a la parte legal, pues es un delito. Qué bueno que lo mencionamos. Y con Fundación Freedom también están trabajando juntos. Sí. Excelente. Pues bueno, vamos a dejar aquí todas las redes sociales, las páginas para que busquen Fundación ILAS. ¿Tus libros dónde los pueden encontrar? En Amazon es lo más fácil. Perfecto. O en cualquier librería. Perfecto. Y ahí buscan lo de Vigía, ¿no? Lo dejamos aquí en redes sociales. Dafna, te agradezco muchísimo el haber estado en este podcast. Muchas gracias a ti por invitarme. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven. Yo creo que algo que mencionamos mucho en este episodio es importante generar conciencia, brindar información, que estemos todos bien informados y bien organizados. Así que hagamos todos esta comunidad. Dejemos un mundo más bonito del que recibimos. Me encantó. Yo me quedo con esto. Cuéntanos tú con qué te quedas. Escríbenos en comentarios con qué te quedas y comparte este episodio. Compártelo para que más personas lo vean, estemos todos en el mismo canal y estemos protegiendo a las infancias que no conocemos. Eso también me lo quedo, porque a veces pues estamos cuido a mis hijos, cuido a mis sobrinos, pero hay un montón de niños que les podemos ayudar de alguna manera. Con eso me quedo también. Muchas gracias, Dafna. Gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Hablemos de Educación Infantil.